Steins Gate es una de las mejores series que he visto nunca. Es mi serie favorita y me quedé asombrado con su historia y final. Pero hoy no vengo a hablaros ni de Steins Gate ni de Zero, sino de su spin-off, no tan conocido, llamado Steins Gate Linear Button Phonogram. Creo que lo he dicho bien. Linear Button Phonogram es una novela visual al igual que Steins Gate y Zero, que fue lanzada el 25 de abril de 2013 en Japón y en 2019 en Occidente, como bonus al comprar Steins Gate Elite. Dentro del juego hay 10 historias, la mayoría sin correlación, inspiradas en diferentes líneas de mundo como la alfa, gamma y beta. Después de terminar Steins Gate, sentí un vacío que quería recuperar, así que indagué en este mundillo y encontré varias cosas interesantes, como un spin-off con Hello Kitty. Sí, Hello Kitty. Pero temas apartes, no hay información alguna en YouTube sobre este juego o resúmenes, así que, para aquellos que no quieren leerse la novela y seguir disfrutando de la elección Steins Gate, aquí os traigo el resumen de cada una de las historias. Hoy empezaremos con la primera, Dr. Jekyll Online. Fairies estaba con Mayuri, esperando que el autobús de Raine 3D, un nuevo juego que iba a salir, la subieran. Al parecer, Fairies, al ser la mejor jugadora de Raine, la invitaron para hacerse fotos cosplayando un personaje del juego para publicar la nueva entrega de un videojuego. Pero de repente, el diálogo cambia a uno en el que un personaje misterioso se cuela en el autobús con ellas dos. Pasa un rato y justo cuando Fairies se iba a cambiar de ropa, aparece un criminal con un cuchillo en mano anunciando que ahora el autobús le pertenecía. Su intención era obligar a que cancelen el juego porque no estaba conforme con los cambios de personaje. Básicamente era un fan loco que no aceptaba que su personaje favorito fuera madre. La situación se ponía más tensa cuando de repente desde atrás del autobús aparece: invocado por los cielos, invocado por la tierra, invocado por los Andes, el misterioso defensor nacido de la escoria de Quejabara, ¡Alpacaman! La voz se notaba que era de Okabe, pero él ya no era Okabe, era ¡Alpacaman! Mayuri siempre se alegra al verle, pero no era momento de celebrar. Tenía que impedir que el secuestra autobuses no se saliera con la suya, pero justo en ese momento le clava una puñalada. Pensando que era su victoria, empieza a salir salsa. Era uno de sus 7 salsas divinas, obligándola a salir de ahí y salvando el día. Además, durante el enfrentamiento se ve que Okabe no tolera que Mayuri sea el rehén de alguien más, solamente será su rehén. Regresa al laboratorio e informa de todo al comandante Apaka. Ese juego que da mal rollo. Y después de hablar con él y con Mayuri, la única que sabe de su secreto porque hizo el traje, entra Dago. Pero antes de que entre, él explica que usa tanto los D-Mails como la Time Leap Machine para detener los crímenes que se cometen en Akihabara. Al entrar Daru, Okabe rápidamente esconde la máscara de Alpacaman, pero entra demasiado rápido y se ven. Esto genera un poco de incomodidad porque últimamente Alpacaman había sido tendencia en las noticias. No quería que nadie le descubriera su identidad secreta. Pero Daru lo único que piensa al verle es: Okarin, ¿eres furro? Obviamente le dice que no, pero es imposible explicarle eso una vez que te ha visto con una máscara de alpaca en la cabeza. Después de eso se pone Daru a hablar sobre furros y cosas de Daru. Y simplemente pasa el día siguiente en el que Okabe se despierta tarde y por eso es regañado por Mr. Brown porque quedó en acompañar a Nae a que se compre el nuevo juego mientras que él hacía unas cositas. Rounder. El caso es que van a la tienda y hay más cola que en un Aquapark en pleno agosto. Esto preocupa a Nae sobre si serán capaces de obtener el jueguito nuevo y justo cuando él le estaba motivando, una persona con apariencia muy extraña se cuela delante de ellos. Esto a Okabe no le gusta nada, como a cualquier ser humano normal, y le dice que ¿tú qué haces? ¡Para atrás, hombre! Si yo aquí esperando y te va a colar. El otro se enfada porque le digan lo que debe hacer y, antes de que se peleen y le dé tremenda paliza al Kiyoma, le da unos pollitos de estos de Mayuri de una tienda a su pandilla. Y esto es relativamente importante. La cosa escala y se pelean, aunque más bien dejan inválido a Okabe. Por cierto, se llama Shido. Puede sonar nombre chulo, japonés, ahí, sí, que creo que tiene connotación de la muerte, pero la traducción literal es 4 grados centígrados. 4 grados centígrados, no te puedo tomar en serio. Y menos cuando Okabe llama a sus colegas 5 grados centígrados y 6 grados centígrados. También un detalle gracioso es que en la conversación pasa por muchos nombres, hasta que se pone 4 grados centígrados. Al final, por la pelea echan a ambos grupos, teniendo que tragarse toda la cola de nuevo y, justamente, el último juego solo lleva 4 grados centígrados. Nae llora y al ver esto, Mr. Brown se enfada con Okabe y este se queda con la duda de si viajar al pasado para prevenir esa situación, como defensor de la justicia que es, porque 4 grados centígrados pertenece a un grupo de scalpers, especuladores en español, personas que compran videojuegos o artículos limitados solamente para revenderlo a un precio mayor, lo que pasó con los 800 € de la Play 5. Y esta
estas personas están arruinando el día a un montón de niños, porque vuelve al pasado tras hablar con su mejor amiga que le aclarase esas dudas. Esta vez detendría al mal siendo Alpacaman, por lo que se disfraza y le dan una paliza. Pero la verdadera batalla será cuando al cabo de un rato toda la pandilla se va porque se están cagando encima. Okabe les metió laxante en la comida de la tienda, todo un adelantado. Nae consigue el tan ansiado juego y final feliz. Ese mismo día, él y Daru quedaron en Igasampo, una tienda, a comprar con el dinero que recibió de Mr. Brown, que buena gente, y se cruzan con Suzuha en el camino. Charlan un poco hasta que ve a 4 grados centígrados robar y como agente de Valkyria que es, va a detenerlo. Okabe decide pasar de largo y seguir con Daru porque piensa que estará bien. Yo también lo sería con unos ladrones de poca monta y un soldado militar. Vuelven a la noche y Brown está preguntando por su empleada, pero nadie sabe dónde está. Y ahí es cuando se preocupan. Justo le llega un mail de Moeka diciendo que encienda la tele. Suzuha ha aparecido en las noticias. Se ve una foto a 4 grados centígrados con un testimonio diciendo que lo hizo porque no tenía dinero para comer, pero en ningún momento quería dañar a la víctima. En un vídeo se veía a Luca siendo el rehén de 4 grados centígrados. Okabe se dirige rápidamente a visitar a Luca y le explicó que fue de compra y simplemente coincidieron los hechos. Era el momento de Alpacaman, así que se dirigió a la máquina de salto en el tiempo, se despidió de Mayuri y fue como Alpacaman, a donde estaban Suzuha, Luca y 4 grados centígrados. Parece que hay un poco de pelea. Cogen a Luca de rehén, pero al final Alpacaman salva a todos. Además, estaba Mayuri por ahí apoyando y también como que la cogieron de rehén, pero al final es Alpacaman. Regresar vuelven a ver las noticias, pero esta vez está Mr. Brown y Suzuha con él. Mr. Brown compadece al ladrón porque no robó por gusto, lo hizo por necesidad. Esto causa a Okabe una pregunta. Si 4 grados centígrados hubiera comprado el juego para el especulador y tendría dinero, nada de esto habría pasado. Fue arriba con ese malestar. Y el comandante Apaka, en una de sus frases predeterminadas, le dice: para que exista el bien, el mal debe existir. Y tras pensarlo, y sobornar a Daru, saca la información del sitio de Scalper, una habitación en Radio Kaika. Decidido, vuelve a saltar en el tiempo y mientras deja a Nae en la cola de la tienda, Alpacaman va a destruir todo lo que tenía el especulador, pero justo tienen a Mayuri como rehén por alguien de ahí. Y sin pensar qué hacía allí o por qué la cogieron, se marchan los dos, causando que tiempo más tarde, al volver con Nae, viera que el dueño le estaba diciendo algo a 4 grados centígrados, le diera dinero y acto seguido se van. Pero, al regresar a la tienda, esta vez no estaba Mr. Brown. Así que esperaron hasta que se hizo de noche. Nae estaba muy preocupada por su padre, hasta que recibe un mensaje de Moeka que le decía lo mismo. Mira las noticias, se dispone a verla, y Nae, que estaba cerca, también. Pero lo que se encontraron fue: hombre de 40 años comete suicidio en el metro, llamado Tenoiji Yugo. Nae empieza a llorar y Okabe sale a pasear mientras se culpa que no pudo cumplir la promesa que hizo ya varios bucles, que Nae no lloraría. Mientras pasea, le llama a Daru y le dice que, investigando, eso no parecía un suicidio. Mr. Brown nunca dejaría a Nae sola. Parece que pertenecía a una organización llamada Rounders y le preguntó si le sonaba. ¿Rounders? ¿Dónde había escuchado eso? Sabía que algo fallaba ahí, pero decidió dejarlo pasar. Daru continuó diciendo que, para ganar dinero, Mr. Brown era el líder de los Scalpers que él mismo destruyó ese día, y por no poder pagar una cuota a esos Rounders es que le silenciaron. Al final todo lo que hacía daba como resultado una desgracia. No podía detener al mal. Regresó a casa y lo que hizo fue detener el verdadero mal. Salta en el tiempo y... Esta vez se despierta temprano, lleva a Nae a la tienda, espera un largo rato y ve a la pandilla de 4 grados centígrados. Esta vez no hay confrontación por estar más adelante, y Nae tiene el juego. Van a casa y Nae es feliz con su padre. Okabe regresa arriba y llama a Mayuri porque quiere contarle lo que ha hecho, pero no estaba, solo estaba Daru en el PC como siempre. Okabe le pregunta a Daru dónde está Mayuri, pero no tiene respuesta, insiste y al final queda en que si él sabe dónde está que se lo diga, y Daru simplemente se fue de ahí. Pero es extraño, porque él no tenía nada planeado para hoy, así que va a comentar la situación al comandante Apaka, se pone la máscara y... ¡Hombre, Mayuri! Hablan como siempre y ella pregunta dónde está Daru y lo típico. Después de un rato se queda dormido y la puerta del laboratorio se abre. Tarda un poco en identificar quién es, pero al final reconoce a Kurisu, que está en un atuendo negro, como fúnebre. ¿Kurisu? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué estaba haciendo? Pensaba que estaba muy ocupada en esa investigación europea. Kurisu entra y se fija en esa ropa de luto que lleva, pero nadie estaba muerto. Ella se acerca y le dice, esto es por Mayuri. ¿Mayuri? ¿Qué? Pero si estaba justo ahí, sentada en el sofá. Ella siempre iba a ser su rehén, ¿verdad, Mayuri? ¿Verdad? Y entonces Kurisu le quita la máscara de alpaca.
No puedes llevar esta máscara por siempre, le dice Kurisu. Pero hay un forcejeo hasta que termina quitándosela y Mayuri de repente no está. Kurisu empieza a explicar que, al no responderle los mensajes, se puso en contacto con Hashida y se enteró que empezó a actuar de manera extraña desde la muerte de... En ese momento le da un ataque de pánico y corre por la ciudad hasta casa de Feiris. Kurisu le intenta seguir pero no puede. Al llegar le pregunta a Feiris si en ese autobús de Reinet si iba con Mayuri. ¿Mayuri? Okabe, ¿estás bien? Hoy es el aniversario de la muerte de... Y antes de que pudiera terminar, otra vez huye hasta el templo. Y le vuelve a preguntar a Lucas sobre Mayuri. Pero le contesta que Mayuri no está. Y otra vez vuelve a huir. Pero ahora se está dando cuenta. Se da cuenta que Mayuri, todos los momentos de ese último año no eran reales. Mayuri está muerta. Pero ¿cómo iba a estarlo si Alpaca-Man fue hecho por ella? No, no fue hecho por ella. Él lo hizo. Él hizo el superhéroe por la culpa que tenía de no haber podido salvarla. Al final se relaja y va con Kurisu. Van a ir a un sitio. 13 de agosto de 2011. Se dirigen hasta el cementerio donde ve finalmente el nombre de Shina Mayuri. No lo puede soportar. Se echa al suelo y empieza a llorar. Es verdad, no pude salvarte. No pude. Kurisu empieza a explicarle que recientemente está con Seren trabajando en una máquina del tiempo. Sabe en qué se convertirá el mundo, pero lo hace para poder salvar a Mayuri de alguna forma. Quiere ver a Kiyoma Hooi, no al Alpaca-Man. No puede soportarlo verlo así que hará todo lo que pueda para volver a salvarla. Okabe sabe que ha cambiado. Ya no es la misma Kurisu de 2010, y ella lo reconoce. Ya no puede ayudarlo en cambiar esta línea, pero que su yo del pasado sí, y siempre ayudará a Kiyoma. En ese momento, le viene una aspiración clara, volver atrás en el tiempo, saltando 48 horas al pasado cada vez. Esto me suena, pero antes tiene que hacer una cosa. Es de noche, y va a la azotea destruida de Raido Kaiken, y allí, en esa noche despejada, quema todo el traje del Alpaca-Man, pero se pone la máscara una última vez para verla. Allí, ella le dice que, aunque fuera irreal, está hecha a partir de sus memorias con la Mayuri real. Es tan real como la de verdad. Ella siempre será su rehén. Alza la mano al cielo, dice... y se desvanece con el destello de las estrellas. Se quita la máscara y la arroja al fuego mientras se ríe. Adiós, Alpaca-Man. Mayuri, espérame. Va corriendo al laboratorio donde está Kurisu. Allí le dice que Kiyoma ha vuelto. Volverá a hace un año para salvar a su rehén. Kurisu le intenta detener. No sabemos los daños que puede provocar eso. Pero Kiyoma Hooi, el científico loco, nunca se rendirá. Parece que Kurisu recuerda algo y se ríe al escuchar esas palabras. Pero está decidido. Okabe iba a hacerlo. No, Kiyoma iba a hacerlo. Agarra finalmente el casco y viaja. Va a salvar a Mayuri. Mientras viajaba repetidamente, vio una alucinación, o eso cree, y es el comandante Alpaca. Da un discurso surrealista sobre que siempre estarán juntos y que siempre serán uno, pero Kiyoma lo ignora como siempre. Al final, solo es un personaje de un videojuego barato. En esta historia se pueden ver varias cosas interesantes, sobre la razón de Kurisu de, aun haber sido atacados por los Rounders de CERN, decide trabajar con ellos. Además, esta historia sucede el 13 de agosto en la divergencia 0.337.199, justo en esos primeros bucles en la historia original, así que seguramente Okabe se dio por vencido sin buscar ayuda, recluyéndose en sus pensamientos y pensando que Mayuri aún estaba viva. Es una historia muy triste y que no me esperaba que iba a ser así estas historias, así que gracias a esta primera historia es que me he dispuesto a que más gente conozca sobre esto. Aún no he leído nada aparte de esta, pero tengo altas expectativas. Por cierto, el Dr. Jekyll es un libro de 1886, también conocido como el Sr. Jekyll y el Sr. Hyde, que es un científico que crea una poción que tiene la capacidad de separar la mala y buena personalidad de una persona que, al beber esa poción, se transforma en Hyde, su contraparte capaz de cometer la atrocidad más grande. Así que Alpaca-Man y el comandante Alpaca sería como Jekyll y el Sr. Hyde, por las referencias a que al hacer el bien, crea el mal. Muchas gracias por escuchar este resumen. Recordad en suscribiros para avisaros de los próximos resúmenes de las demás historias. El Sai Kongru.